Agradecemos mucho en nombre de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Javeriana, de nuestra Facultad de Comunicación y Lenguaje, a nuestros participantes, Ángela Marcela Castellanos, con la cual estamos compartiendo un curso sobre comunicación y movimientos sociales. Ángela también trabaja el tema comunicación, educación. Cada vez que se habla de pedagogía, se habla de formación, educación, ahí está Ángela con sus aportes, incluso leyendo trabajos de grado. Eh, Jorge Iván Jaramillo lidera en ASICOM un grupo que tiene que ver con minorías, con comunidades afrodescendientes, con su inclusión, con el tema indígena, pero creo que Jorge está dándole muy fuertemente al tema afro y es muy crucial para Colombia, por lo menos en este momento también. Le damos bienvenida al padre Gabriel Jaime Pérez, ya le abriremos el micrófono para saludar seguramente a Carmen, a todos los colegas que están en varias regiones del país, a los estudiantes. Para la sesión de hoy hemos invitado a Carmen Rico, mi colega Maya. Carmen, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación de la Universidad Javeriana, de la Cátedra UNESCO, a compartir tus reflexiones sobre esa relación Michel Desertó-Jesús Martínez. Le cedo la palabra a Ángela. Por favor, Ángela, adelante. Sigue. Muchas gracias. Buen día a todos. Voy a ser muy precisa, pero inicialmente agradecer la invitación. Me siento, como decía, muy honrada de estar acá en este grupo de amantes de la comunicación y del pensamiento, que creo que es lo que nos convoca. Yo me tomé como un atrevimiento, espero que no sea un abuso de mi parte, y es, digamos, un poco decir la manera como me encontré con Michel Desertó y me tomo el atrevimiento de contar este asunto muy personal porque yo lo encontré en una búsqueda a partir de un duelo. Yo estaba pasando por una muerte y pues bueno, esto que nos genera la muerte, ¿no? Yo estaba muy joven, había muerto una persona y no entendía esto del duelo. Em, y en esta, digamos, en esta búsqueda, en esta sin salida que una vez cree que está cuando no sabe cómo, no sabía si olvidar no era como el recurso al que yo quería acudir, pero quedarme en el pasado tampoco. Y encontré un texto de Michel Desertó, realmente no lo estaba buscando, pero encontré un texto de él que se llama Historia y Psicoanálisis. Y este fue mi primer acercamiento a Michel Desertó. Él él hace una cosa que a mí digamos que me vino como al anillo al dedo, y es que él empieza a plantear que el tiempo del psicoanálisis es diferente al tiempo, digamos, como se ve en la historia, y plantea esto de cómo en el psicoanálisis en el presente está también el pasado, y no hay esta división entre pasado y presente. Y esto me llevó a interesarme por este autor, y empiezo a encontrar pues que aquí hay digamos, un mundo maravilloso que para mí fue un descubrimiento. Encuentro pues que este autor es un jesuita francés de formación clásica, que es especialista en historia del cristianismo, investigador del misticismo de los siglos XVI y XVII, es psicoanalista lacaniano, estudioso de la historia, de la mirada historiográfica, y empiezo a identificar poco a poco cómo él tiene una mirada, digamos, muy interesante para mi gusto, muy cercana como a mi espíritu, a mi curiosidad, digamos, y es como él empieza a indagar por todo aquello que es el otro como lo raro, el otro como el paria, como el extranjero, el otro, digamos, y cómo este otro transita por su otredad, digamos, por este ser, el otro, ser el raro, pero como ese otro también lo que hace es completar como nuestra mirada. Y, y él todo el tiempo está, por lo menos a mí, creo que a los que lo leemos, provocándonos a identificar que tenemos siempre versiones de la realidad, provocándonos a pensar que siempre nuestra mirada es limitada, ¿no? Que siempre la manera como nos relacionamos con el mundo, con la vida misma,
esa manera siempre es incompleta porque le falta la mirada del otro. Y entonces, pues abre como todo un mundo de posibilidades, ¿no? Me entero además que es un viajero incansable, que fue un historiador de la medicina, teólogo, doctor en teología, fundó y dirigió la revista Christus. Con Lacan fue uno de los fundadores de la Escuela Freudiana de París, profesor universitario muy cercano a Michel Foucault. Lo que entiendo es que en lo que he leído, digamos, como de su biografía, es como una cercanía más por amistad. Es un hombre que participó y apoyó desde, digamos, de manera muy decidida toda la revuelta estudiantil del mayo del 68. Y entonces, digamos que Michel Desertó empieza a, digamos, no solo en mi vida personal, sino en mi vida profesional y en esta curiosidad vital, digamos, que tenemos como todos, empieza a ser pues un referente para el campo de los estudios culturales. Digamos que más que ser una experta en Michel Desertó, y digamos fue la manera como acepto y como creo la manera que JM conoce, digamos, es como invitarlos digamos a los estudiantes que están acá a acercarse a este autor bellísimo, eh, que digamos que nos da pistas acerca de muchas posibilidades para acercarnos a la realidad. Yo solamente quería decir eso y un poco traje a colación una cita de Michel Desertó que está en un texto que les recomiendo, que se llama La fábula mística. Él dice: místico es aquel o aquella que no puede parar de caminar, quien con la certeza de eso que falta sabe que cada lugar y cada objeto no es eso, que no se puede residir aquí ni satisfacerse con aquello. Y lo que siento es que Michel Desertó es ese místico, ¿no? Pues que él propone en este texto de la fábula mística. Sería eso lo que quería decir antes de escuchar a Carmen, que por supuesto es a quien venimos a oír. No, no. Gracias. Le paso a Iván de una vez. Hola, muy buenos días. ¿Se escucha bien o se escucha con eco? Poquito de eco. Tienes un eco. Es el mismo, en la misma aula que estamos con J. Bueno, un saludo especial a Raúl, a Amparo y a Carmen. Un placer inmenso. A Ángela, no, Ángela Marcela. Y gracias por la invitación a la cátedra de JM, a la cátedra UNESCO y por supuesto a nuestra Asociación Colombiana de Investigación en Comunicación, ASICOM. Lo mío y yo preparé un pequeño texto que tiene que ver con cómo llegar a Michel Desertó, cómo llegar a la invención de lo cotidiano y cómo aproximarnos a él. Mi entrada fue por el maestro Jesús Martín Barbero, definitivamente. Cuando empiezo a mirar de dónde está la exégesis de ese concepto de lo popular, ¿no? De lo popular masivo, más anclado y situado en América Latina, entonces entro por ahí. Y Jean-Joseph Surin, que fue el objeto, el sujeto de estudio de toda la vida de Michel Desertó, escribió en su momento: quiero ir por el mundo donde viviré como un niño perdido, tengo el humor de un ánimo vagabundo tras todo mi bien haber repartido. Todo es igual, la vida o la muerte, me basta con que a mí el amor me quede. Este poema fue el que pidió Michel Desertó que leyeran en su funeral y tiene que ver con toda la dedicación de su obra y su vida a la obra de Jean-Joseph Surin. El historiador mexicano Alexander Pereira Fernández lo llamó el caminante herido y reseñó del
toda su formación ecléctica, desde la profunda biografía que sobre el académico y teólogo que nos convoca el día de hoy elaboró François II. Michel de Certeau, teólogo jesuita, nacido en Francia, sociólogo de la cultura, antropólogo del creer, historiador de las religiones, epistemólogo de la historia, semiólogo y psicoanalista, quien a partir de sus análisis llega a la propuesta de esbozar una teoría de las prácticas cotidianas para sacar de su rumor a las maneras de hacer que, mayoritarias en la vida social, a menudo solo figuran a título de resistencias o de inercias en relación con el desarrollo de la producción cultural. Ese adalid de la historiografía, como fue Michel de Certeau, no se quedó en la mera acepción del conjunto de técnicas y teorías relacionadas con el estudio, el análisis y la manera de interpretar la historia. Se dedicó al estudio bibliográfico y crítico acerca de los textos escritos sobre la historia o las historias y sus fuentes, así como de los autores que han tratado estas materias de una manera crítica, profunda, buscando los intersticios de los textos, los palimpsestos impregnados por siglos de conocimiento, los subterfugios en una frase, en cada metáfora, cada universo de la vida ordinaria, de la vida cotidiana. Un elemento trascendental y estratégico de pertenencia radicaría en las maneras de hacer tradicionales y propias, mediante las cuales lo colectivo, que encarna un valor primigenio de la especie humana, permanecería irreductible ante el embate homogeneizador de la civilización moderna, enunció en su momento el autor. ¿Cómo aproximarse al universo del ordinario? ¿Cómo hacer ciencia de la cultura ordinaria, de eso que llamamos vida cotidiana? Se preguntó Michel de Certeau. Se interesó por encontrar los conceptos y las formas más adecuadas para poder elucidar las prácticas de lo singular. Y se hizo la gran pregunta, que es una pregunta que nos interesa a nosotros, una pregunta lugarizada, localizada en América Latina. ¿Qué es lo que nos asombra? Salvo por contadas excepciones, la existencia campesina no entra en el discurso ilustrado. El temor a ser rechazado y las astucias de la seducción agregan una galantería pedagógica a la turbia imagen del universo dialectal tal como se dibuja en el espejo de ese corpus. Regreso de la lengua madre, que tiene que ver con lo campesino, variaciones de la voz hechicera, economía de la semilla y del labrado en las profundidades silenciosas de la tierra. Y al final, dice Michel de Certeau, se declara por todas partes una incertidumbre sobre la identidad del campesino. De Certeau logró enunciar que la poesía se adelanta a la ciencia y es en ese punto inflexible donde apuesta por el reconocimiento de la potencia y poder de la literatura para dar cuenta de las otras y los otros, para escudriñar en esas voces que están en los bordes de la historia, no a la manera equivocada de los últimos tiempos del periodismo clásico de dar voz a los que no tienen voz, sino recuperar las voces desde sus lugares propios de enunciación. Recuperar esas voces, bajas, medias, altas, o como se denominen, sus altisonancias, sus sonidos, sus acordes, sus estertores, sus audibilidades, sus producciones, sus maneras de ver y vivir la vida en la invención de lo cotidiano. Es Michel de Certeau quien se centra en aquel sector que suele ser considerado como pasivo. El autor explica que es necesario comprender la relación entre el individuo y la sociedad, donde la persona posee una pluralidad de opciones dentro de sus determinaciones relacionales. Y es desde ese lugar, desde las significaciones que le otorga la cultura popular a sus prácticas, a su vida cotidiana, desde la propia vida del autor, desde el caminar y trasegar cotidiano, desde donde se aproxima el maestro Jesús Martín Barbero a la obra de Michel de Certeau. Desde las experiencias vividas por el autor, y Barbero retoma a este autor francés en el concepto de lo popular para llevarlo a una lectura en clave latinoamericano de lo popular masivo. Martín Barbero, siguiendo la acepción inicial de Mikhail Bakhtin sobre la cultura popular en la Edad Media a partir del estudio de François Rabelais, aterriza en Michel de Certeau, cuyos trabajos y escritos le permiten preguntarse
por el modo en que la clase subalterna, esto es, los sectores populares, interpretan, modifican, resignifican o reproducen los pensamientos y los productos culturales hegemónicos. Todo lo anterior lleva a Barbero a considerar lo popular masivo contenido en sus dos trabajos más representativos como Comunicación Masiva, Discurso y Poder del 78 o de los medios a las mediaciones del 87, donde expresa: en cuanto a la comunicación popular, planteó dos instancias. Por un lado, lo popular como memoria de otra economía, tanto política como simbólica, memoria de otra matriz cultural amordazada, negada. Considerar esa memoria no significa remitirse a un pasado nostálgico o a lo folclórico, sino comprender marcos interpretativos, formas de que se ponen en juego al momento de la recepción de los mensajes mediáticos, y por otro lado explica que lo popular masivo se vincula con las formas de mediación entre la historia de dominación de los sectores populares, sus expectativas y sus sistemas de valoración, los intereses de las instituciones mediáticas y las formas de producción de los mensajes masivos. De esta manera, Jesús Martín Barbero va a retomar estos elementos de lo popular para traerlo a este diálogo en nuestro terreno más, desde una forma más latinoamericana. Y al final del intrincado camino del hombre místico, hiperactivo, de las mil y una ideas que fue Michel de Certeau, nos quedan las enseñanzas en el buen uso de la escritura, de la metáfora, de las herramientas que brinda la literatura para poder intentar un acercamiento al pasado, para poder decir lo que las fuentes o la interpretación teórica no nos dirán por sí solas. Y en esta vía, el maestro Jesús Martín Barbero también nos dejó un gran legado. Esa sería como mi aproximación desde Jesús a la obra también de Michel de Certeau. Bueno, muchas gracias, profesor Jorge Iván, por su intervención en esta introducción que estamos haciendo sobre la relación Michel de Certeau-Jesús Martín en el marco de la cátedra de autor que se lidera desde acá de la Universidad Javeriana y hoy articulada a la Cátedra UNESCO de Comunicación, a la Asociación Colombiana de Investigadores y también a la Asociación de Facultades de Comunicación de Colombia, AFACOM. Adelante, Carmen, y bienvenida. Gracias, Ángela. En Casa de Herrero, cuchillo de palo. Yo me he sentido muy honrada con esta invitación de Jota, ¿verdad? Que es un colega y amigo de tantos años, y también de la Universidad Javeriana, en este caso de ASICOM y AFACOM, de la Javeriana, a la cual yo me siento muy cercana por muchas razones. Una de ellas es Jesús Martín, a que lo conocí a la Javeriana, otra es Michel de Certeau, que son los autores que nos permiten este encuentro. Pero con la Javeriana me unen lazos de gente que está grande como Gabriel Jaime y de gente grande que no está, como Jürgen, como Joaco, como Jesús Martín, ¿verdad? Con tanta gente. Bueno, con Jorge Iván, que me emociona que esté ahí también, con Amparo, me da vergüenza, es como dar clase, tú que sos experta en la obra de Jesús Martín, y capaz que te pida un pedidito más, que de bucear un poco más en Jesús Martín y Michel de Certeau, así nos ayudas, con Raúl Fuentes, bueno, con tanta gente querida, ¿no? No, Jürgen falleció, Jürgen, pregunta Camila. Entonces, siempre me emociona este encuentro que yo hubiera deseado presencial en esa universidad con tanto corazón, subidas y bajadas que siempre me provocan dificultades para respirar, ¿verdad? Y en el 2019 donde pude encontrarme con Jürgen, con Joaco y con Gabriel Jaime, luego en Cali, y Jorge Iván. Yo quiero celebrar esta iniciativa de la Cátedra de Autor de la Javeriana, que permite conocer un poco más a fondo las trayectorias más relevantes, ¿no? Por su fecunda contribución, y que le permiten a la gente joven, ustedes estudiantes a quien no puedo ver y que sí me gustaría, porque son los principales destinatarios, más allá de los amigos, conocer y ubicarse en los personajecitos que nos ayudaron a pensar el campo de la comunicación, ¿verdad? Y por eso festejo esa iniciativa de la Cátedra de Autor, que también nos permite saber de dónde venimos, cómo se pensó el campo
de la comunicación por otros, dando lugar al autor y a las autoras. Y mi intervención también pretende ser un modestísimo homenaje en simultáneo a Jesús Martín en diálogo con Michel de Certeau, de quien Jesús Martín fue un lector temprano. La charla homenaje, a cuyo título sugerimos con José Miguel Pereira, Jesús Martín Barbero y Michel de Certeau, dos autores que se encuentran en el campo de estudios de la comunicación, tiene entonces que ver con las cartografías autorales, personales e institucionales que recorremos inspirados por estos inmensos pensadores. Yo tuve la suerte de conocer a Jesús Martín en el año 89 en Bogotá, previo a un viaje a Arequipa. También lo recibí, lo invité a mi patria en Uruguay y lo encontré en diversas ciudades, en Medellín, Cali, Bogotá, y en 2 continentes varios. Esto no es un detalle baladí, el que voy a decir, el tema de los desplazamientos. A Michel de Certeau lo vivencié a partir de alguno de sus textos y de personas que le conocieron muy, muy de cerca, como Luis Giard, y de aquellos que lo estudiaron, y de jesuitas aquí presentes que siempre nos hablaban de algunos quesos franceses. Ahí se va a ver reflejado Gabriel Jaime. La Javeriana tuvo mucho que ver con este autor, Michel de Certeau, porque en este siglo XXI, del año 2003 a 2021, funcionó una cátedra itinerante internacional de estudios culturales entre la Universidad Javeriana y la Universidad de Ibero de México, que jugó un papel importante en la difusión de la obra de Michel de Certeau y en apoyo de esta publicación que me recordaba José Miguel, con esta magnífica, exquisita portada que le hace honor a Michel de Certeau, Nova Orbis Fabula, del año 1688, anunciando mapas, lugares, recorridos por Michel de Certeau, recorridos por Jesús Martín y recorridos por tantos otros. Entonces, justamente, en esa, después te voy a mandar un mensaje, Amparo, muchas gracias, porque te menciono acá después. En la inauguración de la cátedra de la Javeriana de 2003, Francisco Ortega, que es un especialista en Michel de Certeau, se preguntaba si se justificaba esa energía invertida para acercarse al autor y familiarizarse con nuevos modos de hacer crítica, dada la playa de autores posmodernos y poscoloniales contemporáneos. Y se preguntaba, ¿qué tiene ese jesuita, amigo y admirado de Lacan y de Foucault, y de quien Julia Kristeva afirma que es uno de los más atrevidos, secretos y sensitivos espíritus de nuestro tiempo, para que nos veamos obligados a pensar con él y desde él? Y en el año 2016 sigue Ortega en otra cátedra, en otro artículo, insistiendo en esa capacidad de inquietar que tiene el pensar con y desde Michel de Certeau, que está obsesionado, como obsesivamente marcado por la diferencia, por los saberes sobre lo otro, y que lo hace, dice, con un lenguaje ético y epistemológico familiar e impropio. ¿Por qué estos 2 autores que nos convocan me provocan intelectual y afectivamente? Y como decía Charlot, un autor francés, que existen lugares, tiempos y personas que nos dejan una fuerte impronta en nuestro proceso de aprender. Imagínense a mis 72 años estudiantes todo lo que vengo leyendo, no apropiándome, pero en fin. Entonces, esas personas son las que tienen la tarea específica de producir y enseñar y compartir sus saberes y sus visiones, no imponiéndolos, y lo hacen de determinada manera. Y aquí ya voy pensando en Jesús Martín y pensando en Michel de Certeau. Luis Giard decía, por toques delicados y discretos. Son autores y nombres que nos marcan, Michel de Certeau y Jesús Martín, a quienes también tenemos la vocación de la docencia, del edúchere, del compartir, y de desplazarnos buceando en quienes saben. El nomadismo, los desplazamientos, los viajes que fueron mencionados por mis 2 por la presentación, una poética y la otra con perfil más racional, quizás de Jorge Iván, que mucho agradezco, aludieron a esos desplazamientos y viajes que dejaron
también mi marca, o su marca, en mi modo académico y personal, muy errático, mis idas y vueltas, Bogotá, Cali, Medellín, donde les conté, pero México, donde tuvo que ver Michel de Certeau, donde también nos encontramos, Francia, los jesuitas, Montreal en Canadá. Son viajes que me abrieron en lo personal al mundo otro, a sociedades con capacidad de acogida a inmigrantes, al otro tan caro a Michel de Certeau, a los diferentes y diversos, al pensamiento de mis estudiantes coloridos, provenientes de un lejano mundo no occidental, en un norte global, Montreal, donde tuve que leer y enseñar a Jesús Martín Barbero en francés. Y ya de los medios a las mediaciones era de media o mediación. Y eso curiosamente me despertó así a una mayor apertura a la alteridad, a la ampliación del espacio intelectual, y tiene que ver con algunas marcas que me impulsan a entretejer estos dos autores que previenen del viejo continente, nosotros que nos reivindicamos tan poscoloniales o decoloniales, Francia y España, aun cuando Jesús Martín Barbero es considerado nuestro latinoamericano, no olvidemos su España natal que tanto recordó. Entonces, a modo de un título muy sintético, Michel de Certeau y Jesús Martín Barbero, yo diría que son dos impresionantes pensadores de la profundidad, personajes absolutamente seductores en lo personal y en lo intelectual. La fascinación que ejercía en ellos lo cotidiano, a lo que mencionó Jorge Iván, lo común, la producen ellos en nosotros cuando los leemos, los escuchamos, les seguimos en sus itinerarios e intentamos comprender su pensamiento. Luis Giard, en un seminario que pudo organizar en Uruguay sobre Michel de Certeau, lo tituló La fascinación y la puesta en relato de lo cotidiano y la ciencia de lo singular. Son los dos personajes de desplazamiento geográfico, teórico, epistemológico, y con un importante foco en la epistemología de las prácticas, cosa que también ha sido mencionado. Pero es un concepto que de alguna manera Jesús lo toma inspirándose en Michel de Certeau, y que para mí se constituyen en una categoría epistémica de la cultura y de la comunicación. Son además de muchas tantas otras cosas que mencionaron quienes me precedieron, estudiosos de la cotidianeidad, de las prácticas de la gente común, de las asimetrías de poder. Son pensadores de amplísima y densa producción teórica. Son inmensos. Tienen sobre todo una mirada oblicua, distinta, disruptiva, y una capacidad de incidir en nuestras maneras de pensar la comunicación, en las epistemologías, y de obligarnos a pensar, pero a pensar de otra manera, cambiando, como decía, creo que fue Jorge Iván Bonilla o Eduardo Gutiérrez, no recuerdo cuál de los dos, obligándonos a cambiar el lugar de las preguntas. Yo entonces lo que quiero intentar es compartir un muy breve diálogo con estos dos autores, inspirándome en algunos aspectos de la producción y reflexión de Michel de Certeau, y en la apropiación que Jesús Martín hace parte de su obra, con la pequeña salvedad de que J me asignó 45 minutos para hacer esto. Es así, ímproba tarea. Michel de Certeau tiene 400 entradas bibliográficas. Jesús Martín Barbero no las he contado. Entonces, de Jesús retomamos de inicio su conocida propuesta de oficio de cartógrafo, lo que nos va a permitir recorrer muy libremente en la nocturnidad, inspirada en las líneas de errancia y de libertad que nos sugiere Michel de Certeau. Recorrer entonces libremente en la nocturnidad lugares y espacios, modos interpretativos compartidos con Michel de Certeau, mapas de desplazamientos físicos y teóricos, geográficos y simbólicos. Yo iba a comenzar este encuentro presentando a gigante Michel de Certeau, que ya lo presentaron. Entonces yo lo que voy a decir que este autor francés me sedujo por su particular sensibilidad y me abrió a una profunda reflexión sobre el prisma de mis referencias culturales y académicas,
e hizo carne en mí la distinción sobre el lugar y el espacio. Este jesuita francés de entrañable sensibilidad, historiador erudito de la espiritualidad, como contó Ángela, fue definido como un pensador incómodo y cuestionador. Un texto de Michel de Certeau, que tuve el honor de traducir con el estímulo de Louis Jarry, que está publicado en ese texto disponible en la Javeriana, me condujo a mí al lugar del autor. Ángela habló del duelo, Jorge Iván de Jesús y las prácticas, yo en la traducción. Y me condujo a encontrarme con él traduciendo y analizando la modalidad del seminario como práctica pedagógica y del propio concepto de lugar que el autor mencionaba. Este especialista que señalaban de la historia, ¿verdad? Estudioso de la condición epistémica de la historia, era, como decía Ricoeur, el maestro de Gabriel Jaime, un outsider del interior, lo han traducido, dicen un outsider du dedans, un outsider del adentro, de la interioridad, que siempre está a distancia de las fronteras disciplinarias, cosa que ya se dijo, pero al mismo tiempo ajeno a marginalizarse. Su perfil intelectual muestra un permanente desplazamiento de los saberes, se dijo, impulsado por esa voluntad de hacer un lugar a la alteridad. Y como decía Ángela y como lo definió su biógrafo François Dos, como un místico. No puede parar de caminar, ¿no? No puede residir aquí ni satisfacerse con ello. ¿Qué era que hacía Michel de Certeau, que fue leído minuciosamente por Jesús Martín en la Invención de lo Cotidiano? Michel de Certeau, que también es considerado en Wikipedia como una figura inclasificable del pensamiento francés del siglo XX. Él impartió su famoso seminario en la década del 70, del 72 al 77, en París 7, hasta que luego se fue a California a fines de la década del 70. Y fue bastante poco conocido en un principio en América Latina, el hispanohablante, porque fue a Brasil, invitado por la Conferencia Latinoamericana de Religiosos, ahí toma contacto con la realidad brasilera, la teología de la liberación, con la problemática indígena, y entonces, habiendo enseñado en Brasil, la invención de lo cotidiano fue primero traducida en portugués, antes que en español, y creo que antes que en inglés también, creo, estoy casi segura. Entonces, luego es traducido, ¿verdad?, en el marco de la cátedra Michel de Certeau, conjuntamente con la Universidad Javeriana, y luego algunas traducciones no oficiales de su obra son traducidas en Argentina. De tal manera que su primera obra, que sobre todo conocida también por la historiografía y por sus obras, es conocida primero en Brasil y luego México, y ahí pasa lentamente al resto de América Latina y de las zonas hispanohablantes de España. Digamos, aquí para mostrar cómo la variable lingüística está operando para hacer posible la mediación cultural. Lo conocen quienes lo leen en francés y luego en portugués. Jorge Iván habló también del mundo campesino, tiene trabajo sobre la lengua, el patois, en Michel de Certeau, entre otras cosas. Entonces, ese seminario de doctorado de formación en investigación que él impartió en París, ¿por qué es importante? Porque tenía como objeto las prácticas culturales. Imagínense después cómo Jesús Martín reflexiona sobre las prácticas. Y ese seminario que está descrito por Louis Jarry de la siguiente manera: para los numerosos participantes, ese lugar abierto, múltiple, contradictorio, marcado por una inquietante extrañeza, fue una fuente de estímulos. Y así procedía Michel de Certeau, cuestionando o matizando los propósitos de los participantes, sugiriéndoles otras lecturas, otros cruces, descartando el recurso a las primeras evidencias, sin insistir ni zanjar sobre la cuestión de fondo. Continúa Jarry: de esta manera de enseñar, generosa y lúcida, habitada tanto por la inteligencia como por la delicadeza, buscaban todos aprender el secreto.
Entonces, este seminario que fue tan importante y tan relevante por las grandes líneas que Desartó aborda allí, que son las prácticas culturales, son las que van a ser retomadas en la Invención de lo cotidiano, que se publica en el 78. Entonces, quería decir aquí también, o volver a recordar lo que señaló Ángela, esa característica inimitable de Desartó de atravesar toda la frontera de la historia, la filosofía, la teología, la antropología, la sociología, el psicoanálisis, articulando conocimientos y modos de conocer a partir de las fronteras de los distintos campos. Y de modos generales que podemos decir que ahí produjo unas teorías de las prácticas con todos esos insumos, de las prácticas cotidianas, de sus singularidades, de sus lógicas y de sus trayectorias en procesos múltiples y complejos. Entonces, una cosa. Otro rasgo que caracteriza a Michel Desartó y que creo que va a influir mucho en Jesús Martín son los desplazamientos que experimentó con tantos viajes, pero son desplazamientos geográficos e intelectuales que influyen mucho en el encuentro con el otro, con la alteridad, con el excluido, con el inmigrante, con el extranjero, con el marginalizado. ¿Y esto por qué es importante? Porque le llevó a considerar la transformación de lo social a partir de los pequeños movimientos, de las prácticas, invisibles a veces, nimios, realizados por hombres y mujeres para alterar las relaciones desiguales de poder. Obstinado por pensar los cambios de su época, particularmente en el mayo del 68 en París, no se interesó específicamente por los productos culturales, la televisión, como hacían otros, sino por las operaciones que los usuarios hacían de estos productos, por las maneras de marcar socialmente el desvío como algo operado por una práctica. Entonces, es eso que va después a influir en Jesús Martín, y Desartó trabaja mucho con los espacios cotidianos para considerar tácticas y estrategias, ¿no? Asumiendo que no debemos considerar a los otros como tontos o idiotas, donde derivan después todas las teorías de la recepción del consumidor, del usuario, del ciudadano inteligente, ¿no? Las prácticas cotidianas dependen de lo que se reciben, es decir, del otro que las precede. Es una actividad productiva la que Jesús Martín va a retomar después. Ese estudio de las prácticas de hacer cotidianas implican para Michel Desartó interrogar las operaciones de los productos culturales, pero buscando comprender qué es lo que se fabrica en esas operaciones con los usos que los usuarios, lectores, hacen de ello. Bueno, y aquí se me ha saltado una paginita que no recuerdo porque yo quiero pasar a estudiar, a contarles quiénes han sido los autores que han estudiado más a Michel Desartó, y se me... para retomar después el tema del lugar. Siempre pasa, esto como le llaman la ley de Murphy, ¿no? No importa. Bueno, retomaré después cuando me venga a la cabeza el tema. Quisiera decirles que Jesús Martín Barbero, como señalé al principio, ha sido bastante poco estudiado, en su relación con Michel Desartó, ¿verdad? Y ahora acá acabo, más allá de algunas alusiones que ha habido con respecto a las influencias en las prácticas, en la relación, no ha sido con detalle, es decir, cómo esas prácticas cotidianas de tipo táctica, Jesús Martín las retoma y hace una lectura muy profunda. Les voy a señalar los pocos estudios que yo conozco y reconocimientos de la influencia de Desartó en Jesús Martín Barbero. Hay una primera no en orden de prioridad, sino que en los 30 años de los medios a las mediaciones, el Instituto de Comunicación de la Autónoma de Barcelona publica, con distintos autores que intervienen, Amparo, Marroquín, Rosa Alfaro, varios autores, publica cuáles son las influencias que Jesús ha tenido en autores internacionales e influencias que
Jesús Martín lo ha tenido. Y ahí es donde Amparo Marroquín señala, pero creo que no en forma como muy destacada, la influencia que de Sartor ha tenido en Jesús Martín, cosa que me gustará después seguir conversando con Amparo. Inmaculata Basalo, en una entrevista que le hace a Jesús Martín en el año 2009 en la revista Matrices, Estudiantes, Inmaculata Basalo es una famosa investigadora brasileña, muy querida, le pide a Jesús Martín al final de la entrevista, mirando toda su trayectoria, que él enumere una lista de autores que le han influido particularmente, y en uno de los 13 autores que Jesús Martín señala de los libros es Michel de Certeau con La invención de lo cotidiano. Él mismo lo reconoce. Rosana Reguillo, otra querida autora mexicana, amiga, está Raúl por ahí, en otro artículo, plantea que Michel de Certeau es uno de los interlocutores que le sirven a Jesús Martín Barbero simultáneamente para hacer una historia de las categorías y para historizar los procesos culturales en América Latina, y de quien Jesús Martín recupera la noción de prácticas. El autor que yo más, que ha estudiado más esa relación, creo, de Michel de Certeau con Jesús Martín, señalándome siempre que él no es un especialista en Jesús Martín, sino más bien en Michel de Certeau, es un colega y amigo, Fabio Jos Grilberg, de la Universidad Metodista de San Pablo. ¿Por qué? A ver, hay autores brasileños que han estudiado la influencia de Certeau, por ejemplo, en la educación, y señalando que su gran contribución es el tejido de una epistemología de las prácticas cotidianas que están, ¿verdad?, ahí en el cerno de la Constitución y de la transformación de lo social, de lo cultural, de lo político, como señalaba Jorge Iván, de lo educativo. Este aspecto va también a marcar a Jesús Martín con las prácticas de la cultura popular. Pero yo les quiero contar que en un encuentro, a raíz de estos encuentros de Cátedra UNESCO y de estos Zoom, que son horribles, pero que nos permiten encontrarnos un poco, y no me permiten verlos a todos, que es una cosa muy fea para mí en la comunicación, me encontré con Fabio, que fue un comentarista de una intervención mía, y aquí viene el tema de el tema de los desplazamientos que marcan a Jesús, que lo marcan a Michel de Certeau, que me han marcado a mí durante cuantos años de mi vida, a pesar de mi numerosa familia. Tengo 7 hijas que sufrieron mis viajes. Fabio Jos Grilberg es un brasileño que estudia en Montreal su maestría en la Universidad de Concordia, y ahí iba a estudiar a Merleau-Ponty, y su directora de maestría y posterior directora de doctorado le sugiere por qué no entra a trabajar desde la filosofía a un autor que es Michel de Certeau, que él no conocía, en Concordia. Y ahí se interesa por la creatividad de las prácticas y demás. Fabio Jos Grilberg es invitado, y esto anecdótico, es como el duelo, Ángela, pero es como la resurrección esto. Fabio es invitado en 2007 a la cátedra de la Javeriana de Michel de Certeau. Ahí conoce a Jesús Martín, y ahí comienza a trabajar, a pensar con Jesús Martín. Luego Jesús Martín va a Brasil, tiene 2 o 3 encuentros con Jesús Martín y con Café mediante, y siempre conversaron de en fin, distintas influencias, siendo los 2 filósofos. Y Fabio, ayer mismo lo volví a conversar con él, digo, contame bien el encuentro, que cuando él le habló, que para él me habló Ponty, Milton Santos, que también Jesús Martín lo reconoce como alguien que influye en él, que llega a Michel de Certeau por Milton Santos y por Merleau-Ponty, que Jesús Martín le dijo, es eso lo que a mí, es eso lo que a mí conformó como una influencia. Y Fabio hipotetiza que en el momento en que Jesús Martín Barbero estaba trabajando de los medios a las mediaciones, él estaba haciendo la lectura de Michel de Certeau con el tema de las prácticas y la epistemología de las prácticas cotidianas. Y que eso entonces lo mueve de alguna manera, o le ayuda mucho a formular
su teoría de los medios a las mediaciones. Así que lo quiero recuperar. Y bueno, también Jorge Iván, en el homenaje hermoso que se le hizo en uno de los hermosos homenajes a Jesús Martín, él señala y sugiere, si estás por ahí, Jorge Iván, no me dejarás mentir, Jorge Iván Bonilla, que él sugiere la lectura de un libro bien interesante de Jesús, el de Para pensar la comunicación desde el espesor de la cultura, libro que fue publicado después de los medios a las mediaciones, pero que fue escrito antes, ¿no? Con conferencias de Jesús y demás, que fue escrito también en la década, finales de la década del 70, a partir del año 78 hasta el 85. 78 es cuando se publica La invención de lo cotidiano. Jorge Iván decía que ese libro de Jesús Martín significó, con textuales palabras, el desplazamiento de Jesús estudioso de la comunicación masiva a partir del lenguaje, el poder y la ideología, que venía de comunicación masiva y discurso y poder, al Jesús cartógrafo de mapas nocturnos para reconocer las culturas otras, los sujetos otros y lo popular, no como un eslabón más de la comunicación, sino como un lugar para repensar los procesos mismos de la comunicación. Esto es lo que decía Jorge Iván y otras cosas preciosas que dijo de Jesús Martín. Entonces, el lugar y el itinerario siempre han estado muy ligados en la obra de Michel de Certeau, que observa los desplazamientos, que sale de las dicotomías, que busca los modos inventivos y anónimos de los usos del lector, del caminante, del hablante, del espectador. Y hay un concepto que me gustaría mencionar, que de Certeau lo señala con mucha claridad, que es el de las líneas de errancia, que potencia esos usos desviacionistas que puede tomar después el usuario, el receptor, que acontece con la innovación de los usuarios, que me hace pensar justamente esas líneas de errancia en los mapas nocturnos de Jesús Martín, y en ese concepto tan especial del oficio del cartógrafo. Las líneas de errancia tienen como potencia trazar trayectorias indeterminadas, aparentemente desprovistas de sentidos. Entonces, esa noción de lugar, ¿por qué la tomo? Porque él habla también de cartografías, de recorridos, de trayectorias, y ahí se van juntando en ese concepto de lugar, que ocupa mucho espacio teórico, tanto en de Certeau como en Jesús Martín Barbero. Jesús habla de cartografías, de mapas nocturnos, de descentramiento, de relocalización, de mercados urbanos, de jardines, de plazas, de cementerios. Todos esos son lugares. Entonces, esa noción lugar me parece que nos permite mostrar ese gran punto de encuentro entre los autores. No sé si sobre... Y quisiera leer un texto de Michel de Certeau. ¿Cuánto tengo tiempo, Jota? Jota, ¿cuánto tengo tiempo? Bueno, después... Sí, Carmen, vamos en el celular, vamos redondeando. Redondeando, uy, redondeando, bueno, quería leer en ese texto sobre el seminario que impartió y sobre el cual elaboró un texto, menciona 40 veces la palabra lugar y habla del lugar real y del lugar simbólico, ¿verdad? Que tiene muchas relaciones con su topología espiritual. Redondeando algo con lo cual titulé la apertura de este libro de Michel de Certeau como Releer los posibles, en alusión a esa apertura discursiva, tanto de Michel de Certeau que le aplico a Jesús Martín Barbero, o sea, una apertura a otros posibles, a la inteligencia de los lectores, a las tácticas y desviaciones de lo establecido, pero también a mirar la realidad con otras epistemologías. Antes de terminar de los dos, yo no quisiera dejar de señalar de Jesús Martín Barbero, que fue una voz enorme, como dijo un amigo en El Espectador. Al lado de la poesía que quizás me pareció evocado por Ángela, yo aprendí muy tarde que Jesús Martín era poeta, y hay un poema de él que les recomiendo del año 65, El guerrero y el árbol, que no tiene desperdicio,
quizás ya lo han visto, José Miguel, pero en fin, les recomiendo ese tema. Bueno, me estoy saltando porque no me dan tiempo a terminar lo que yo pensaba, cómo se pasa en la propuesta que tiene Jesús Martín del desplazamiento teórico y metodológico, que algo creo que había en tu clase, J, de cuando se pasa de la perspectiva mediocéntrica, técnica o informacional a observar el consumo como una parte constitutiva del proceso de comunicación, es claramente un aporte de Desartoi y de los estudios culturales que Jesús Martín incorpora en la cultura masiva que ustedes estaban estudiando como toda una novedad de la agenda de investigación latinoamericana y mundial de la época, ¿no? Así como lo hizo Michel Desartoi a fines de los años 60. Lo que hace Jesús entonces es puntear esa agenda con una discusión muy interesante donde plantea esa relación entre cultura popular y los dispositivos masificadores que también fueron muy revolucionarios cuando lo planteó Desartoi. Estudiar lo masivo no era académico, en definitiva. Allí toda su teoría, y voy muy rápido, de la mediación social y culturalmente productiva que se produce en los dispositivos, está todo inspirado en Michel Desartoi. Para ir cerrando, Jesús Martín Barbero y Michel Desartoi nos abren los posibles. Yo creo que así como Ángela y Iván invitaron a leer a Jesús Martín Barbero en toda la profundidad, y lo hacen en la cátedra de autor y diversidad de su obra, yo creo que se puede hacer también en clave de Michel Desartoi. La obra de Jesús Martín, que va del año 70, ¿verdad? Su tesis doctoral en el 72 por 50 años, se llama, publicada por la Javeriana en el 2018 y que está prologada por Amparo, La palabra y la acción por un diálogo de la liberación. También ahí hay coincidencias con Michel Desartoi, La toma de la palabra y otros escritos políticos, donde él habla de la vivencia de la dilucidación política, de sus viajes y encuentros con el continente latinoamericano, y demás. Son estos autores que subyugan al auditorio, que lo seducen, ¿verdad? Así como Jesús Martín nos seducía con las conferencias que se inundaban de público, el seminario de Desartoi también, leer a Jesús, pero sobre todo escucharlo. Yo siempre recuerdo su gestualidad y digo que para mí es casi de los únicos autores, casi de muy profundos, que era capaz de leer sus conferencias como que estuviera actuando con gestualidad y con una retórica absolutamente y una proxemia inimitable, estando sentado. Increíble. Fue una voz enorme, como decían. ¿Qué decirles? Fabio, mi colega de San Pablo, coincide en referente a las personalidades de los dos, que fueron dos monstruos intelectuales y personales, con una sensibilidad única y que se comprometieron con los proyectos de cambio en la comunicación, con su capacidad de reflexionar teóricamente sobre la creatividad de lo cotidiano y del consumo productor del sentido, y que tuvieron el coraje, los dos, de comprometerse con la transformación social, no solo lo que ya era mucho con su inmensísima producción teórica, sino la de implicarse concretamente. Desartoi se implicó con proyectos del Ministerio de Cultura, dando vuelta totalmente el pensamiento, Jesús en la TV colombiana y asesorando ministerios. Entonces, Jesús Martín y Michel Desartoi, yo creo que son los dos sinónimos de un nuevo sensorium, de una nueva sensibilidad, de otros modos de sentir, de percibir y de pensar y de relacionarse con el tiempo y con el espacio, de nuevas maneras de reconocernos y de juntarnos, de replantearnos nosotros mismos nuestros modos de relación con el otro y con la otra y con la realidad, desterritorializando las formas de percibir lo próximo. Nos dejan caminos abiertos que les invito a recorrer, que nos invito a recorrer,
a transitar por esos mapas que esos autores nos proponen para que erremos con libertad, críticamente, reconstruyendo, sí, agendas de investigación, pero tomando el compromiso de una reconstrucción creativa de objetos de estudio que tengan sensibilidad social. Objetos de estudio que intenten al menos disminuir las asimetrías, empleando todas las argucias posibles, intelectuales, humanas y políticas, asimetrías que injustamente todos hemos construido en nuestra sociedad. Así que con eso yo los dejaría agradeciéndole a los estudiantes, a Jota, a Ángela, a los dos Jorge Ivánes, a Raúl, a todos mis amigos presentes ahí. Muchas gracias, Carmen, por esta invitación que nos haces para leer esa relación, estudiar más a fondo esa relación en esos pensadores que inspiraron el trabajo intelectual de Jesús Martín Barbero. Y, por supuesto, esa relación entre Michel de Certeau y Jesús Martín Barbero, que realmente cuando uno entra a ese proyecto intelectual, a esa obra de Jesús, empieza a descubrir muchas relaciones que tienen que ver con lo que tú has planteado, lo cotidiano, la ciudad. Imposible en 40 minutos. Las prácticas, etcétera, etcétera. Muy bien, para entonces también ir cerrando, le pediría a Ángela Marcela Castellanos, que es nuestra profesora de la Javeriana, un comentario, alguna aporte, Ángela, de lo que tú planteabas y la relación de lo que estaba planteando Carmen Rico. Adelante, Ángela, por favor. Muchas gracias, Carmen. Siento que es muy, muy inspirador. Estamos acá, pienso en los estudiantes. Y creo que se logra la propuesta genial que hace Jota, que es provocar, inspirar, efectivamente en eso de hay otros que digamos que ya abonaron este camino, pues para mi gusto tan seductor, tan atractivo de las búsquedas por la comunicación, ¿no? Como una manera de estar con el otro, como una manera de estar en la diferencia. Entonces, bueno, me parece muy, muy, muy atractivo. Yo he hecho como una apuesta atrevida y es autores como Jesús Martín Barbero y cuando uno conoce a Michel de Certeau, efectivamente invitan a tener nuevas rutas para buscar las mismas preguntas y nuevas preguntas, ¿no? Acerca de lo mismo. Entonces entra uno en esto de la comunicación, como decía Jota, me lo enseñó él, no es una disciplina, sino una indisciplina. Y me he puesto a pensar que tal vez, yo no sé si esto exista, son pensadores que lo invitan a uno a construir un tipo de pensamiento al que yo he dado en llamar el pensamiento comunicativo, que tiene mucho de misticismo, que pasa incluso el límite de la transile, de la interdisciplinariedad de la que se habla. Es un asunto que apuesta por una teoría que es práctica en términos de la vida misma. Por eso, pues agradezco mucho que mi entrada fuera así, desde lo personal, es decir, un duelo me hizo llegar a Michel de Certeau y al profe Jorge Iván, un autor lo hizo llegar a otro autor. Es decir, son rutas distintas por las que atravesamos un asunto tan vital, ¿no? Tan vivo, tan, no sé, creo que la palabra es esa, no sé explicarlo de otra manera, vital en la barriga, no sé cómo es, como la comunicación para la vida, la comunicación para estar con el otro, ese otro desconocido siempre. Bueno, me gustaría tener muy cerca a las personas, a ti, Carmen, para darte las gracias de una manera mucho más como más vital. Con un Pero café, sí, bueno, con un café. eso, con el café. También. A mí Muy también bien, para abrazarte. gracias, Ángela. Entonces, profesor Jorge Iván Jaramillo, su comentario, cómo articula lo que usted planteaba con lo que la profe Carmen Rico nos ha planteado hoy acá. Carmen y Ángela, empezar por ese lugar de Ángela, de esa recuperación de esa sujeta política que da cuenta de cómo a partir del duelo ingresa el autor, eso es una cosa bella, es una cosa poética. Y luego escuchar a Carmen y toda su experiencia y esa exégesis
porque lo leo así, tan profunda, de llegar a los recodos y a los lugares recónditos de los autores, cuando uno empieza a escrutar esas obras y a degustarlas desde esa minucia, desde ese lugar, de verdad que gracias inmensas. Nos disparan tantas cosas, como ese pensar con ellos y desde ellos, y estoy hablando de Jesús y estoy hablando de Michel de Certeau, pero también cuando yo llego a Michel de Certeau por Jesús, luego también encuentro un eco por allá de un Homi Baba y de otras cuestiones que me generaban unas ganas de seguir consumiendo todo esto, ¿no? De seguir entendiendo todas estas conceptualizaciones desde los intersticios de Baba, desde las mediaciones de Jesús, desde las cotidianidades de Certeau. Pero también eso, y pensando en las y los estudiantes, estos autores, además de hacer una teoría de las mediaciones, una teoría de las prácticas cotidianas, también proponen una metodología, unas metodologías para aproximarnos, para leer los espacios cotidianos, para leer la sala, para leer la cocina, para leer la habitación, para entender las transhumancias, porque esa es la palabra que me lleva a mí siempre para entender los itinerarios y a estos cartógrafos transhumantes, que es lo que me genera a mí. Si algún día escribiera algo y tuviera el atrevimiento, teniendo aquí hace un ratito a Amparo, ¿no? A Raúl y a Jorge Iván Bonilla y a toda esta gente tan cercana a Jesús, y por ende a estos otros autores de los cuales abrevó y toda esta cuestión, yo creo que serían los cartógrafos transhumantes, porque si nosotros seguimos ahondando y leyendo en la obra de Michel de Certeau, toda su errancia, todos esos caminares fueron los que lo llevaron a tener esa lectura de mundo y esa sensibilidad de la otredad y la alteridad. Yo creo que desde ese lugar leerlos es leerlos desde ese lugar sencillo, humilde, y entender la obra de autores que nos heredaron no solo la teoría, sino también la metodología. Gracias, Jorge Iván. No leí para que nos haga eco. Bien. Jorge, muchas gracias. Y bueno, en el chat les hemos enviado un link para un pequeño formato, sus datos, porque desde la Cátedra UNESCO de la Javeriana vamos a continuar con los coloquios, por supuesto nuestra Cátedra UNESCO que hacemos en el mes de octubre, este año va a ser en octubre, entonces les vamos a enviar información, invitaciones para próximos eventos y ya estamos preparando uno para el mes de mayo que está organizándose desde la maestría en comunicación, en tecnología y sociedad de nuestra Facultad de Comunicación y Lenguaje. Bueno, como acá tenemos a varias personas conocidas, no sé si de pronto Jorge Iván Bonilla, si de pronto ya el padre Gabriel Jaime Pérez también está por ahí, quisieran saludar un poco o conversar. Jorge, gracias por estar y no sé, ¿qué te suscitó un poquito la charla en ese vínculo Michel de Certeau Jesús? Tú que has trabajado también a Jesús. Adelante, Jorge. Hola Jota, bueno, un saludo muy grande a Carmen, a Ángela, a mi tocayo por esas excelentes intervenciones, a Raúl, bueno, a Gabriel Jaime, a tanta gente conocida que vemos acá en los perfiles del Zoom. Y no, yo creo que hacen las tres intervenciones una semblanza y un relacionamiento muy, muy, muy interesante sobre esos dos grandes autores que marcaron el trabajo de muchos de nosotros. Yo creo que solamente tengo pues como las felicitaciones y las gracias porque siempre en estas entradas que uno escucha que ustedes hicieron en este caso, le dan también a uno rutas para pistear cosas y seguir en esta tarea de
el legado de estos grandes personajes, de estos grandes pensadores que nos influyeron y nos siguen influyendo a muchos de nosotros. Un abrazo para todas y todos. Y Carmen, Jorge, me encantó escucharte, a Ángela, conocerla, muchas y gracias, bueno, Jorge. y a mi tocayo volverlo a escuchar. Un abrazo, Jorge. Qué bien, a Jorge Iván Jaramillo y Jorge Iván Borilla. En todo caso, ambos de la Asociación Colombiana de Investigadores en Comunicación, que justamente conversábamos con algunos en estos días. Nació buena parte de ella en el marco de nuestra cátedra UNESCO de Comunicación, de la cual uno de los directores, creadores con el padre Joaco fue el padre Gabriel Jaime Pérez. Padre Gabriel Jaime, buenos días, un saludo y qué bueno que esté por acá. Muy buenos días, JM, buenos días, Carmen. Para todos un saludo muy especial, Jorge Iván, Ángela, los Jorge Ivanes. Sí, pues es para mí un motivo de inmenso placer recordar cómo nació, como lo acaba de mencionar JM, la Cátedra UNESCO Javeriana, y recordar cómo desde el comienzo Carmen nos acompañó en ese proceso de nacimiento y de desarrollo de la cátedra. Inclusive desde Montreal siempre estaba como funcionaria de la UNESCO en Montreal, siempre estaba, bueno, más que funcionaria, investigadora y docente, pues estaba pendiente de todo ese desarrollo de la cátedra. Me encanta que se haya vuelto a tocar el tema por parte de Carmen y de los otros que participaron, el tema de la relación entre Jesús Martín y Desertó. No podemos desertar de esa relación. Más bien tenemos que profundizar cada vez más en eso que Carmen nos ha ayudado a tener siempre presente. Creo que inclusive, pues yo me atrevo a decir que la espiritualidad en la cual fue formado Michel Desertó, que es la espiritualidad ignaciana, es también una espiritualidad de lo cotidiano, porque realmente nos invita a no considerar lo espiritual como algo desencarnado, sino como algo encarnado en la realidad de todos los días. Y realmente, pues, en eso es lo que yo creo que en el fondo Desertó y también Jesús Martín, pues encontraron la forma de reconocer a la gente, de reconocer lo que hace la gente con todos los medios, más que lo que hacen los medios con la gente. Lo que hace la gente con todo lo que se encuentra, con todo lo que vive, para valorar eso que es la acción cotidiana comunicativa, porque es que también evocando a Habermas, pues creo que cuando él habla de la acción comunicativa, habla también de eso, no de lo que la gente, no de lo que hacen con la gente, sino lo que la gente hace y lo que la gente también tiene que seguir haciendo comunicativamente. Bueno, pues no quiero alargarme más. Y el reconocimiento, como decía por ahí yo en Muchas un texto. gracias, Gabriel Jaime, por tu intervención. No sé si Raúl quisiera saludarnos por ahí también. Hace rato no nos veíamos. Raúl, un fuerte abrazo para ti. Otro grande, Raúl. Un poco acá la parte del cierre por si Raúl quiere comentarnos algo. Bueno, hay acá otras personas muy conocidas, muy cercanas a nosotros también, pero Camila Ruiz en el chat nos dice gracias, no solo interesantísima, sino también emocionante, que me deja con muchas perspectivas que apelan al ser humano personal, reconociendo la persona directamente con el cariño, ¿cierto? Diría yo. Un comentario que hay por allí en el chat. Profesora Carmen, muy profunda, dice Luis Alfonso Altamar, su reflexión.
Camila Ruiz, ¿tendremos acceso a la grabación? Sí, vamos a editar un poco y la tendremos también en la Cátedra UNESCO la grabación. Bueno, también estamos este año haciendo unos esfuerzos por, desde la cátedra, desde la Javeriana, trabajar de manera colaborativa. Lo estamos haciendo con la Asociación Colombiana de Investigadores. Jorge Iván Jaramillo es de la junta directiva de la asociación. Y también tenemos acá a Luis Carlos Zúñiga, que acaba de ser elegido vicepresidente de AFACOM. Luis, buenos días. Si estás por allí, un saludo para ti y para AFACOM también. Adelante, Luis. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto, dale. ¿Cómo están? Buenos días a todas las personas quienes se conectaron a este importante coloquio y también un saludo especial pues a la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, la Cátedra UNESCO, a SICOM, al profesor José Miguel Pereira y a los invitados nacionales e internacionales que participaron del mismo, ¿no? Ha sido muy interesante pues escuchar los aportes y conocer las visiones que de su experiencia personal e investigativa han tenido y han conectado con la trayectoria y con el trabajo de Jesús Martín Barbero y de Michel Desserteaux. En nombre de la Asociación de Facultades y Programas de Comunicación Social y Periodismo de Colombia, FACOM, en cabeza de su presidente Lina León y quien les habla, pues su vicepresidente Luis Carlos Zúñiga, agradecemos que nos hayan invitado a participar de este espacio y la oportunidad que se nos brindó precisamente de conocer y de analizar todos esos conceptos de estos dos importantes teóricos y escucharlos, pues obviamente, mucho más valioso de la voz de importantes académicos como los que han estado participando en el día de hoy. Muy convencidos de que este tipo de espacios son los que requiere la academia, requieren los estudiantes, requeremos los docentes, quienes estamos metidos en este mundo de la comunicación y en la investigación, para precisamente seguir fortaleciendo y seguir encontrando maneras de conectar nuestra existencia, como bien lo comentaba la profesora Ángela, con estos teóricos, con la visión de mundo que ellos plantearon. Y bueno, pues les mando un abrazo desde Cartagena de Indias, ciudad que pues los espera algún día, pues que vengan por acá y poder compartir también espacios en las universidades y los programas de comunicación que tenemos en esta capital. Bendiciones, un abrazo. Muy bien, gracias, Luis. Bueno, Carmen, entonces invítanos, ¿qué debemos buscar en esa relación Desserteaux, Jesús? Sé que lo planteaste, prende tu micrófono, por favor, y vamos cerrando entonces. Adelante, Carmen. Yo no diría que debemos, yo creo que si hay algo en estas líneas de avance es esa, no sé qué pasa. No sé qué pasa. Ya, tranquila, adelante. Escuchamos adelante. bien. Hola, ¿ahora sí? Hola. Sí, te escuchamos. Te escuchamos adelante. bien. ¿Me escuchan? Sí. Ah, qué suerte. Digo, bueno, creo que hay todo lo que han construido, tiene un componente místico, espiritual muy fuerte, la búsqueda, aunado a una búsqueda intelectual, académica, humana y política. Yo creo que, no sé si en eso pudiera sintetizar los aportes que ustedes mismos me han hecho, y mirando también las contribuciones de Ángela con las poesías de Cioran, que fue todo a quien le dedicó gran parte de su obra, Michel Desserteaux. Si no hay un componente poético en los dos que yo todavía no lo había destacado, lo había como sentido, y me han ayudado a mirar cómo han producido también poesía, más allá de haber producido crítica y propuesta de transformación de la realidad. Y a partir de una propuesta, en un caso mística muy clara de Michel Desserteaux de determinada manera, pero también espiritual. Yo no me olvido, y no quiero ser clericalista y para nada, yo estoy en un camino sinodal, que Jesús Martín, aparte de estudiar mucho, de ser filósofo, él estudió en el seminario para sacerdote, ¿verdad? Y creo que tiene esa marca, así como Michel Desserteaux, de su espiritualidad ignaciana que Gabriel Jaime señaló, dejó las marcas, ¿verdad? La composición de lugares de las que habla Ignacio de Loyola.
las dejó y las transmitió en su reflexión. Esa marca personal me parece a quienes nos interesamos y que abrimos a que otros se interesen, vale la pena reconocerlas y reconocerlas también que en esa búsqueda de un mejor, a ver si pudiera terminar con esto, relacionamiento con la alteridad real, con el otro real, no solamente el otro fantasmal, con el otro real, y de aquí tomándolo de Amin Babá, que decía Jorge Iván, tú sabes que a mí también Amin Babá me marcó mucho en el tema del diálogo intercultural. Cuando en Canadá se hablaba de multiculturalismo, fuimos unos cuantos que nos pusimos a hablar de la interculturalidad como un diálogo entre distintas culturas y grupos, y no de la multiculturalidad donde coexistían, ¿no? Yo diría que podríamos ir por ahí. Muy bien, Carmen, muchas gracias. Acá me toca. Le agradezco. Y a los estudiantes pobres que se bancaron. Yo quisiera retorno de los estudiantes. Muchas gracias, Carmen. Bueno, agradecemos mucho en nombre de la Cátedra UNESCO de Comunicación de la Javeriana, de nuestra Facultad de Comunicación y Lenguaje, a nuestros participantes, Ángela Marcela Castellanos, con la cual estamos compartiendo un curso sobre comunicación y movimientos sociales. Ángela también trabaja el tema comunicación, educación. Cada vez que se habla de pedagogía, se habla de formación, educación, ahí está Ángela con sus aportes, incluso leyendo trabajos de grado. Jorge Iván Jaramillo lidera en ASICOM un grupo que tiene que ver con minorías, con comunidades afrodescendientes, con su inclusión, con el tema indígena, pero creo que Jorge está dándole muy fuertemente al tema afro y es muy crucial para Colombia, por lo menos en este momento también. A los tres, un fuerte abrazo, muchas gracias en nombre de la Javeriana por participar, a todos los asistentes de varias regiones de Colombia, a los que se unieron a este ejercicio que estamos construyendo desde la cátedra, generando un espacio diferente, como más continuo y dinámico, pero siempre pensando en la Cátedra UNESCO de Comunicación de este año, que la vamos a realizar en el mes de octubre, la semana del 10 al 14 de octubre, están cordialmente invitados. Y recuerden, hay 3 grandes eventos en Latinoamérica, por lo menos este año, ¿cierto? En Colombia, el evento, el Congreso de la Asociación Colombianas de Investigadores de Comunicación, que será en el mes de septiembre, en Ibagué y Neiva, Jorge, en las 2 ciudades. Luego tenemos el Congreso de ALAIC, que ya están las ponencias, están las convocatorias en Buenos Aires, en la cual varios de nosotros participamos. Y luego, para cerrar el año, la Cátedra UNESCO de Comunicación. Recuerden que AFACOM organiza en la primera parte del año un congreso. Este año fue también en Santa Marta. Entonces, lo que queremos es eso, fortalecer esos espacios y continuar con la producción y la socialización del conocimiento que se hace en Colombia desde nuestro campo del saber. Muy buenos días, Carmen. Cuando vengas por acá, ya estamos para un café. Bueno, ya, buenos días a todos. Abrazo a todos. Muchas gracias. Abrazo buenos días a todos. ¿verdad? Gracias, padre Gabriel. Gracias, Gabriela Fabro de Argentina. Ángela, también. Por acá veo otros nombres conocidos, a Jorge Iván Bonilla, a Sandra Oces, a Luis Carlos Zúñiga, a Nora Alvarado, que ahí también nos ayudó con el movimiento de la sesión. Tengo por ahí también a Beni, que es de África, hizo la maestría en comunicación, es sacerdote y en este momento él está haciendo su trabajo en Venezuela. Está en Caracas en este momento, Beni. Un abrazo para ti, Beni, también. Bueno, buen día, pues. Sabemos que aquí hay muchos afectos y nos estamos viendo en la próxima sesión de la cátedra. Felicitaciones a ti por todo el trabajo de siempre. Adiós, Luis. Chao. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.